Buenos días, profesor. Hoy le vamos a presentar ese tema que se ha titulado Conocimientos y experiencias en torno al uso de la inteligencia artificial generativa, teniendo como base los estudios que se hicieron en México, pero esta vez aplicados en nuestro semestre de licenciaturas. Como le dijo mi compañera, se hizo una encuesta de la revista Fuentes en la Universidad de México llamado Percepciones de los estudiantes universitarios sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, y se hizo una comparación con los estudiantes de quinto semestre de la Universidad ICESI para saber cómo es su comprensión, familiaridad y el uso práctico de esta inteligencia artificial generativa en su uso diario. Como primera pregunta, tuvimos, comprendo claramente qué es la inteligencia artificial generativa. El 87.5% de los estudiantes estuvieron de acuerdo y el 0% estuvo de desacuerdo. Eso quiere decir que más de la mitad de nuestros compañeros entienden qué es la inteligencia artificial generativa y para qué se usa. También tuvimos un 12.5% que está neutral, que aún no sabe cómo muy claro o no tiene una posición frente a esta herramienta y ninguna de las personas votó en desacuerdo. La siguiente pregunta es, ¿la inteligencia artificial generativa puede simular el pensamiento humano? En esta pregunta tuvimos un total de 0% para totalmente de acuerdo y totalmente desacuerdo. Es decir, que los estudiantes están más o menos neutrales en que puede que sí, puede que no puede simular el pensamiento humano. La otra pregunta es, distingo entre inteligencia artificial generativa y automatización tradicional. El 62.6% estuvieron de acuerdo y el 12.5% estuvieron totalmente de desacuerdo. Eso quiere decir que dos personas de nuestro curso todavía no entienden la diferencia entre estas dos herramientas y más de la mitad sí lo entienden. Ah, bueno, y también tuvimos un 25% neutral que todavía no tomó una posición entre esas herramientas. La siguiente pregunta es, ¿estoy familiarizado con inteligencia artificial generativa en la vida cotidiana? El 93.8% de los estudiantes están de acuerdo. Eso refleja de que la inteligencia artificial generativa tiene un uso diario en la vida de los estudiantes. Por el otro lado, tengo conocimiento sobre la aplicación de la inteligencia artificial generativa en la educación. Más de la mitad de nuestros compañeros tuvieron un 87.5 que están de acuerdo. Eso quiere decir que a fin de nuestra carrera, que es la educación, la saben usar o han tenido alguna noción de esto. Solo una persona estuvo en desacuerdo y una persona estuvo neutral. Continuamos con la pregunta que dice, ¿he usado las herramientas de inteligencia artificial para tareas de la universidad? Vemos que más del 50% estuvo de acuerdo y con un total de 87.5% están de acuerdo de que la inteligencia artificial generativa ha sido utilizada para sus tareas universitarias. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir es que existe un entendimiento mayoritario sobre qué es la IA generativa en la aplicación de la educación, y también algo que podemos decir es que no todos están completamente seguros sobre el conocimiento o la simulación del pensamiento humano. Hay una claridad alta de la IA generativa en la vida cotidiana, como lo podemos ver en algunas respuestas, sobre todo las primeras, pero hay todavía una gran neutralidad o unos vacíos en cuanto al uso de las herramientas de IA generativa en las tareas escolares o académicas. Bueno, como podemos ver en esta tabla, está la información o los resultados que nos regaló la revista Fuentes, con la misma encuesta pero aplicada a los estudiantes de la Universidad Técnica de Monterrey. En esta podemos ver que más de la mitad están de acuerdo con la comprensión claramente pues, de qué es la IA generativa y cómo esta puede estar pues, familiarizada con las tareas de la vida cotidiana. Mientras que otra parte, que también representa un alto porcentaje, más o menos más de la mitad, como un 60%, pues desconoce o está en desacuerdo con que esta puede imitar o simular el pensamiento humano. También vemos que hay unos resultados similares sobre los conocimientos de la IA en la educación y el uso de esta misma en las tareas escolares o académicas.
Ahora vamos a pasar con la comparación de resultados entre la revista Fuentes y los resultados de la Universidad ICESI. Como podemos ver aquí, en los datos de la tabla 1 dice que están totalmente de acuerdo un 12% sobre la comprensión de la IA sobre la comprensión de qué es la IA generativa, y hay unas semejanzas en cuanto a que dicen que ambos indican que la mayoría están de acuerdo sobre la comprensión de esta, porque en la tabla 2, que es la de la Universidad de ICESI, hay más de un 50%, más o menos un 53, 54% pues, están de acuerdo. Lo siguiente es si la IA generativa puede simular el pensamiento humano. Ambos muestran que están neutrales, o hay unos resultados que arrojan que hay más neutralidad en esta respuesta. De hecho, esta es la pregunta con más respuestas neutrales, y ambas pues arrojan unos resultados muy similares en cuanto a la demografía entrevistada. Con la siguiente, la distinción entre la IA generativa y la automatización tradicional, pues nos dice que ambas están en porcentajes neutrales, lo que quiere decir que no hay todavía una familiarización completa con la automatización tradicional y con la IA generativa en cuanto a estos campos. También podríamos decir que la tabla 1 está más de acuerdo que la tabla 2, porque haciendo como, pues, podríamos decir que es porque ellos están más familiarizados o ya han estudiando esto un poco por más tiempo que los estudiantes de la Universidad ICESI. La familiarización de la IA generativa en la vida cotidiana. En ambas tablas la mayoría responde positivamente o completamente de acuerdo. Probablemente es porque en los últimos años o en la última década estamos más familiarizados con la IA generativa y también con el uso de inteligencias artificiales en distintos campos, a pesar de que no ha tenido un impacto tan significativo. Claramente en la tabla 1, o sea, en la revista Fuentes, los resultados son más significativos. Quizás sea porque hay una mayor demografía y por eso hay más diferencia de resultados, pero podríamos decir que en general esto puede ser por el uso de inteligencias digitales y artificiales en la vida cotidiana. Aquí tenemos las dos preguntas, que serían el uso de herramientas de IA generativa para tareas escolares y en la IA generativa en la educación. Pues en ambas reflejan unas distinciones bastante grandes. Pues en la primera pregunta, ambas reflejan un conocimiento en la mayoría de los casos y tienen un mayor porcentaje de acuerdo que en desacuerdo. Y en la tabla 2 hay un conocimiento un poco más neutral. Principalmente puede verse a que los estudiantes de la Universidad de CESI, al estar basados en educación acerca pues, de pedagogía, pues tengan como un poco más reflejado el uso de esta IA y puedan entender un poco más como este uso aplicado en el aula. Mientras que la siguiente pregunta, que es el uso de herramientas de IA generativa para tareas escolares, pues hay una mayor familiarización con la segunda tabla, o sea, los estudiantes de la Universidad de ICESI, quizás sea porque tienen una familiarización más grande. Ahora voy a ir con la conclusión y mini análisis de la comparación de los resultados. Entonces vamos a ver cómo es que los estudiantes de las universidades de ICESI y Monterrey perciben esta inteligencia artificial generativa en su ubicación. Entonces empecemos con la familiarización. ¿Qué tan familiarizados están los estudiantes con la inteligencia artificial generativa y qué tanto lo usan en su educación? Según los resultados que nos arrojaron, en la Universidad ICESI, el 62.5% de los estudiantes dijo estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que usan y conocen la inteligencia artificial generativa en la educación. En cambio, en Monterrey este porcentaje es menor, con un 46.43%. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, los estudiantes de ICESI tienen una exposición más directa a estas herramientas. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Pues puede ser en su entorno académico, que puede que tengan más probabilidad de que se promueva más su uso, o lo más probable es que han tenido más oportunidades de interactuar con esta herramienta, ya sean clases o en algunos proyectos. Por otro lado, en Monterrey el porcentaje es más bajo, lo que puede sugerir que no todos los estudiantes han tenido el mismo nivel de contacto, no han tenido la oportunidad de explorar o saber cómo es que funcionan estas tecnologías,
ya sea porque no se usan tanto en la universidad o porque no les han enseñado cómo usarlas realmente o no han tenido los incentivos suficientes para explorar esta herramienta. Ahora vamos con el siguiente ítem del escepticismo sobre la IA generativa. Entonces hablemos sobre cómo es que en Monterrey un 99.28% de los estudiantes Ya voy a acabar. están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación de que la capacidad de la inteligencia generativa para simular el pensamiento humano, pues digamos que en Monterrey es un poco más bajo y mientras que en ICESI el porcentaje es un poco más alto con un 31.3. ¿Qué nos dice esto? Pues al parecer los estudiantes de Monterrey son un poco más escépticos sobre hasta qué punto la inteligencia generativa puede imitar el razonamiento humano. Esto podría ser debido a que tienen una visión más crítica de la tecnología y entienden sus limitaciones. En cambio, en ICESI, aunque el porcentaje sea un poquito más, se acerca un poquito, hay un mayor número de estudiantes que dicen que comprender bien la inteligencia generativa sugiere que en la universidad hay más conocimiento y manejo sobre esta tecnología. Vamos con el siguiente ítem. Diferencias en la calidad conceptual. Otro aspecto interesante en la diferencia de cómo los estudiantes evalúan su propia concepción sobre la inteligencia generativa. En Monterrey vemos que un 42.86% de los estudiantes optan por una respuesta neutral cuando se les preguntó si entendía bien sobre la IA generativa. Podría decir que muchos no tienen una postura clara porque no sienten completamente seguros de cómo funciona esta IA. En cambio, en ICESI, el 75% de los estudiantes dijo estar de acuerdo o que entienden la inteligencia generativa. Esto puede sugerir que en ICESI hay una formación más clara sobre el tema y que los estudiantes han tenido más contacto con la inteligencia. Y por último, el uso de la IA generativa en tareas académicas. Ahora vemos, pues, cómo aplica esa tecnología en sus estudios. En ICESI, el 37.5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la IA generativa para realizar tareas académicas, a cambio en Monterrey solo el 13.93% lo hace. Esto muestra que aunque en Monterrey y en ICESI los estudiantes que usan la IA generativa en su aprendizaje, la frecuencia y identidad del uso es diferente. Para cerrar, podemos decir que hay varias diferencias entre los estudiantes de la ICESI y los de Monterrey. En ICESI los estudiantes tienen más acceso, tienen más contacto con la tecnología de las IAs y las usan más frecuentes. En Monterrey, a cambio, hay un escepticismo sobre cómo la IA puede imitar el pensamiento humano y los estudiantes se mantienen más neutrales. Estas diferencias pueden estar influenciadas por muchas cosas, sobre todo el contexto educativo, la formación que reciben los estudiantes y la promoción de la IA. Esto nos muestra que la forma en que los estudiantes perciben y cómo la inteligencia artificial y el uso de ella está influenciada por todos estos ítems que acabamos de analizar. Entonces, gracias.